reformular y parafrasear. Como que yo entiendo que si reformulo, digo lo mismo en otras palabras, pero parafrasear no es lo mismo, más o menos. El parafraseo es un tipo de reformulación. Otro tipo de reformulación era la metáfora, sí, y el otro era el ejemplo de los que vimos. Los más identificables, o que por ahí nos resultan más fáciles de hacer a la hora de pensar ese traspaso, es la perífrasis o el parafraseo, que justamente tiene que ver con mis propias palabras, renarrar eso que el texto dice, cambiar de lugar ciertas partes de las sentencias en un párrafo, también traducido por mis propias palabras, pero es un recurso de reformulación. Sí, digamos, es una reformulación dentro de otras que pueden ser el uso de la metáfora o del ejemplo para volver a reforzar algo que yo quiero decir. Con el ejemplo, como si usamos ejemplo, no estaríamos parafraseando algo del texto, sino por ahí queremos escenificar algo para que quede más claro el concepto. Yo por ahí lo que hago para reformular un concepto que el texto base tiene, doy un ejemplo que aclare ese concepto. Supongamos que un texto hablase de, doy el ejemplo que a veces uso el de turismo sustentable, ¿no? Un texto sobre turismo sustentable, yo puedo, el concepto, para reformular, dar algún ejemplo que permita clarificar esa escena, clarificar ese concepto. Sí. El más común que generalmente usamos es la perífrasis. Cuando reformulamos, generalmente usamos el parafraseo porque es lo que más nos sale intuitivamente. Claro, porque me confundí un poco que venía todo diciendo las consignas eran reformular, 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 y después la última decía parafrasear la metáfora. Y dije, ahí me dije, uy, ¿no es lo mismo que venía haciendo? No, por eso. Claro, ahí lo que te pedía es que esa reformulación fuera con una metáfora. Claro, ok. Ahí sí tenías que usarla un sentido simbólico o más abstracto para traducir ese sentido que vos tenías que justamente reformular. Ok. Pero okay, digo, no es que estuviste haciéndolo mal, sino que esa última pidió específicamente que usaran el recurso metafórico. Así como podría haber aparecido pedir específicamente que usaran una ejemplificación para resolver esa reformulación. Okay. Eso igual ahora lo vamos a aclarar, lo vamos a corregir. Vamos a tener una clase bastante como intensa, pero explicativa por momentos, porque vamos a ver algunos recursos más. Pero la idea es, bienvenidas los que recién se suman, que todavía están llegando. Vamos a arrancar la clase con esta corrección de las reformulaciones. También aclaro para algunos que me han preguntado por mensaje o por chat, cuando se les da la opción de hacerlo o en el cuadernillo o en aula virtual, es porque están los dos instrumentos y resulta de la misma manera para solamente ofrecerles dos modos de resolver a quien le resulte mejor trabajar en la computadora o a quien le resulte mejor trabajar en el cuadernillo, no hay ningún problema. Eso lo pueden manejar ustedes. Entonces, voy a poner en común un poco hasta acá. Hoy vamos a terminar de cerrar justamente con esta actividad de chequeo, de reformulación sobre el texto de Chagas. Vamos a terminar de cerrar esta estructura que tiene el texto, que ya la clase pasada vimos que de repente nos parecía que el texto de Chagas era más fácil que la ciencia inútil. Había algo ya después de haberlo leído una vez, 2 veces trabajado en clase, ese texto que por ahí al principio tenía una cierta opacidad o dificultad, empezó a parecernos simple frente al texto de ciencia inútil. ¿Por qué nos pareció simple? Porque ya había algo de esa lectura, de ese ejercicio de discusión sobre el texto, donde las partes del texto empezaron a aparecer con más claridad, donde esa macroestructura del texto de Chagas se nos empezó a hacer un poquito más visible.
Yo, de todas maneras, les dejé, no sé si lo pudieron ver en el aviso del foro, una síntesis del esquema que habíamos planteado en el pizarrón. Quedó ahí sí más claro la estructura de Chagas con respecto al tema, a la tesis y a los distintos argumentos que se desarrollaban. Esto para tener registro de si con eso aclaratorio funcionó, trajo algo de tranquilidad. Les escucho a ustedes. Si al ver la estructura fue como, ok, acá está cada cosa. Si podemos decir que el texto de Chagas ya lo podemos soltar después de corregir la actividad de hoy. No sé cómo lo ven ustedes. El que abran micrófono, así cuando pregunto no hay ningún problema, abran micrófono, así hacemos que esto sea un poco más de ida y vuelta. A mí Perfect me resultó al principio más tranqui, no digo fácil, pero más tranqui el de Chagas, porque pude comprender y dividir bien las cosas. Y el que me costó, y todavía me cuesta, pero le estoy dando pelea, es Ciencia Inútil. Es que es un texto difícil. Es un texto difícil. Justamente que tengas esa diferencia tiene que ver con que hay algo de la lectura que por lo menos ya se incorporó. Chagas es un texto más simple, no porque el tema, y acá voy a hacer esta diferencia con respecto a contenido y forma, no porque el tema sea más sencillo, sino porque justamente cómo está estructurado y los argumentos que usa y el modo de presentar los argumentos en Chagas es mucho más claro. También por la extensión del texto, también pensar que es probable que ese texto que salió como una nota de alguien que es presidente de una organización sin fines de lucro, que lo que intenta es visibilizar de una manera más general la problemática con la enfermedad, es un texto que tiene una estructura más lineal, más, podríamos decir, pasteurizada en el sentido de que sigue la macroestructura lineal de lo que uno pensaría que es una estructura de un texto de argumentación o de opinión. Entonces, el texto tiene como muy claro presentándonos ya en la introducción el tema y el problema, y aparte de esa manera de presentar el problema ya con una acusación, y lo deja bien en claro, y ahí sienta posición, después plantea sus argumentos y hace un cierre donde hay una recomendación y hay una cita de autoridad para reforzar el posicionamiento. Lo que nos pasa con Ciencia Inútil, que el viernes van a ver que va a terminar de armarse esa nebulosa que, por un lado, la estructura de Ciencia Inútil, como vimos, es una estructura partida, donde la tesis está repartida. Entonces tenemos, por un lado, una estructura más compleja, pero por otro lado, también hay una elección léxico-argumental del autor que es más elevado y más complejo. Trae algo de la filosofía, la patafísica, hay algo ahí más hermético donde si yo no sé a qué se refiere el autor con la patafísica para después hablar de la inutilidad / utilidad, es un texto que me propone una dificultad de lectora como mínimo en el campo léxico y de vocabulario. Y el modo de articular los argumentos, justamente al no estar de manera secuencial lineal, en el último momento del texto, el argumento aparece antes de la tesis. Entonces, hay una dificultad que me plantea el texto. Y justamente es un texto que lo damos porque es un gran entrenamiento para el parcial. ¿Por qué? Porque si podemos atravesar Ciencia Inútil, con los textos para el parcial van a estar con una recontragimnasia. Si podemos como pesquisar cómo funciona este texto, ustedes piensen que si tuviéramos que pensar cuál es el contenido mínimo al que deberíamos alcanzar, como mínimo ustedes deberían poder reconocer en un texto en qué parte de su estructura está ubicada la tesis, en qué parte
dónde están repartidos los argumentos, si hay un cierre con recomendación, si hay solamente una conclusión del tipo síntesis y no hay ninguna propuesta, y poder diferenciar nuevamente esto de el tema de la tesis. Y vuelvo a traerlo, igual yo lo puse, lo dejé especificado en el foro, trae confusión, como decía el compañero. Bueno, ¿está mal si yo pongo que la tesis es el tema? Sí, porque el tema es un tema general que distintos autores pueden problematizarlo desde distintas posturas. Siempre la tesis, y esto sería como el subrayado, la tesis o la hipótesis, tal vez nos resuena hipótesis más de la monografía del secundario, tiene relación. La tesis o la hipótesis es la dimensión que problematiza la persona que está intentando sentar una postura. Porque piensen que hay algo de lógica ahí, ¿no? Si yo solo voy a hablar descriptivamente de un tema, sería un texto descriptivo, informativo, no un texto argumentativo. El autor, si no tuviese ningún cuestionamiento, es porque no tiene ninguna postura atrás. Entonces, esto tiene que ver con también recortarnos al tipo de texto con el que estamos trabajando. No estamos trabajando con textos descriptivos, informativos, estamos trabajando con textos argumentativos donde hay una postura discursiva del autor de ese texto que funciona a través de esa estructura, que justamente nos presenta esta dificultad. Por eso este texto lo vamos a terminar de cerrar el viernes corrigiendo la actividad de reformulación. Al resto, pregunto, ¿quedó Chagas? ¿Podemos entrar con la corrección de reformulación de Chagas? ¿Siguen habiendo dudas sobre la tesis o el tema de Chagas? ¿O eso ya podemos darlo más o menos por arriba? Yo, porque quiero que estemos más o menos, podernos pensarnos en una misma base para seguir trabajando y profundizando con los recursos que tenemos que ver e incorporar hoy. ¿Alguien? ¿Algo? A mí... Por mi parte ya estamos de acuerdo. Bien, ok. Bueno, entonces, vamos a ir a la corrección de la reformulación. Yo les voy a plantear en pantalla algunas reformulaciones modelo, como donde la información sería correcta. Un tipo de reformulación donde la información que contiene sería correcta. Obviamente, esto no quiere decir que tenga que ser lo que ustedes hicieron igual a lo que yo les voy a mostrar en pantalla, sino si lo que ustedes trabajaron se acerca un poco a esta idea de reformulación, estaríamos como arrimando las bochas hacia un campo correcto. Justamente, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de reformulación, como son estrategias propias, donde va a aparecer la voz de ustedes, todos van a reformular, en la forma va a ser distinta, pero lo importante es que no se pierda la idea que estamos reformulando. Ahí sería donde yo tengo que mirar si yo estoy haciendo un traspaso, una reformulación correcta. La reformulación cambia. Puede cambiar la forma, el orden en que aparecen las palabras, puede cambiar la estructura semántica, pero mi reformulación sí o sí tiene que preservar la idea que ese texto, párrafo o sentencia tenía. Es decir, si en ese pasaje yo pierdo parte de la idea que el texto tenía, la oración tenía, estoy haciendo una reformulación incorrecta, o si le estoy cambiando el sentido. Supongamos que yo tengo un texto para reformular donde el autor o la autora afirma algo y cuando yo reformulo no dejo en claro que es una afirmación, bueno, ahí estaríamos perdiendo o reformulando mal. Entonces, hay algo que tiene que ver esto con una lectura muy sutil y una identificación de justamente los posicionamientos de las oraciones. Ahí, obviamente, los marcadores textuales nos pueden ayudar para no perder el sentido de la oración que están acompañando, porque si yo estoy reformulando una oración que, por ejemplo, inicia con un sin embargo, si yo al reformularla pierdo
de vista que ese, sin embargo, está adicionando algo a lo anterior o dando otra mirada sobre algo previo y la reformulación anuló ese sentido, hay algo que no va a tener coherencia con el texto original. Esto lo traigo porque a la hora de justamente trabajar los parciales, ustedes van a tener, por un lado, un texto donde van a tener que identificar tema, tesis, argumentos, postura y síntesis, y luego van a tener sobre ese texto un pedido de reformulación. Lo que evaluamos los profes es, bueno, esa reformulación que hacen, si es certera y es válida, ¿en qué términos? En el término de no perder la idea central del texto y justamente reescribirla de otro modo. Ahí es donde estaríamos diciendo, bueno, esta reformulación es correcta. Si al reformular yo pierdo una de las dimensiones de la idea central de esa oración, ahí sería como una reformulación errónea. Hoy lo que vamos a ver, después de corregir estas reformulaciones, que las vamos a corregir justamente de manera oral. Yo voy a compartir pantalla, vamos a ir pivoteando, les voy a pedir que vayan compartiendo qué reformulaciones armaron ustedes. También ustedes mismos para chequear. Che, esta reformulación se acerca, no. No entendí la propuesta del autor porque escribí otra cosa. Como para justamente ahí ir ajustando los procedimientos de escritura en lo que es reformulación. Y luego vamos a ver lo que es la ambigüedad, que puede ser justamente una construcción opaca o difusa del sentido que haga que entendamos otra cosa y por ahí quisimos decir eso que el autor quería decir, pero justamente al no ser certeros en esa construcción, tanto por la elección del léxico, por la alteración a veces cuando alteramos orden en la oración, si eso no está bien construido, puede cambiar el sentido. No siempre alterar las cosas no cambia el resultado, sobre todo cuando usamos conectores y los conectores quedan arrastrados. Vamos a ver los problemas de ambigüedad para que ustedes también los puedan registrar. Porque a veces justamente la ambigüedad hace que yo entienda en el texto cuando lo leo que el otro quiso decir algo que no quiso decir. Y ahí estamos en un problema justamente de transmisión. Estamos en un problema de no poder construir una oración que sea comunicable y fiel a lo que yo quiero decir. Y que es un doble problema de lectura, cuando yo lo puedo reconocer en el texto de otro, y de escritura cuando yo me tengo que sentar a escribir. Que eso también es un error común de parcial en general. Problemas de ambigüedad en la escritura, donde ustedes, pero profe, yo quise decir esto, pero en el texto no lo evidencia. Entonces, si el texto no lo evidencia, es difícil identificar, bueno, qué quisieron poner, cómo bajaron esa idea. Entonces, vamos a ver algunos casos puntuales para desambiguar algunos errores comunes que suelen suceder a la hora de construir oraciones o a la hora de justamente reformular o parafrasear, donde muchas veces cuando reformulamos o parafraseamos incurrimos en alguna ambigüedad que hace que se pierda el sentido original. Les voy a compartir brevemente una primera secuencia que es la de corrección. Vamos a ver la reformulación. Yo lo que voy a hacer es compartirla y vamos a ir comentando. Y la idea es que justamente puedan pasar por esta experiencia de la corrección, de chequear si los sentidos que pusieron son correctos, no son correctos, si se están acercando. Y también que puedan formular dudas de, no entiendo, yo puse esto, ¿está cerca? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? Acá tenemos la actividad 20. Van a ver que justamente es una primera estructura. Acá lo voy a poner en pantalla grande, a ver si ahí se ve mejor. Perfecto. Bien. Tenemos la reformulación número 1. Lo que pedía era que explicaran por qué la autora afirma que la enfermedad de Chagas es silenciosa y silenciada. Si yo tuviese que
que construir una respuesta modelo posible a esa reformulación, podríamos decir que la enfermedad de Chagas es silenciosa porque los síntomas se manifiestan tarde, pero es silenciada porque quienes deben ocuparse de ella, el Estado y las farmacéuticas, no lo hacen. Eso podría ser, esto es, como les digo, es algo modélico. ¿Qué reformulaciones armaron para esta sentencia, para esta oración, para esta explicación? Yo puse, Yo profe, lo hice que un la poquito. autora no afirma. Bueno, Sí, ¿quién quiera? Sabri y Guido. Dale, sí, y después sigo yo. ok, dale. Yo puse que la autora lo afirma ya que la enfermedad no presenta síntomas en su etapa inicial, que es silenciosa, y además la sociedad, las instituciones médicas y el Estado no le han dado la visibilidad y la importancia necesaria, lo que hace que pase desaparecida. Bien, estamos muy cerca. Primordial acá que esos dos ¿qué sería? Si tuviéramos que evaluar qué es lo central a trasladar, ¿no? A reformular en esta explicación, tiene que poder explicarse los dos términos, silencioso y silenciada. Sí, Sabri. Yo puse que la autora afirma que es una enfermedad silenciosa porque no da señales o síntomas hasta que la enfermedad está en un grado avanzado, y se refiere a silenciosa porque los organismos públicos no se ocupan de las campañas de prevención o tratamiento. Perfecto. Excelente. ¿Quién más? ¿Alguien que haya realizado otra reformulación muy distinta, más alejada, que sienta que no se acerca a esta propuesta? Yo, profe, puse que la autora explica que es silenciosa por las características intrínsecas de la enfermedad y que es silenciada por una serie de cuestiones que hace que no se invierta en medicamentos, en su prevención y demás cuestiones. Bien, perfecto. Bien, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe, puse, se puede decir que la enfermedad de Chagas es silenciosa porque habitualmente sus síntomas no presentan sino después de varios años. No se presentan, perdón. O sea que las personas que padecen esta enfermedad muchas veces no lo saben hasta después de mucho tiempo, ya con la enfermedad demasiado avanzada, cuando se le presenta algún síntoma grave. Y después Bien. la autora dice que es una enfermedad silenciada porque si bien hay miles de personas que mueren a causa de ella, hay quienes deberían hacerse cargo de difundir información y de realizar investigaciones, pero sin embargo hacen oídos sordos al problema y le restan importancia. Excelente. Las 4 reformulaciones que escucharon son correctas. Acá, los 4 compañeros, las 4 compañeras, son correctas, ¿por qué? Porque cada una usó justamente sus propias palabras para reformular, explicar eso que la autora afirma y no pierden de vista ni se les escapa en esta reformulación estos dos términos centrales de la propuesta de la afirmación, que tiene que ver con este binomio silencioso y silenciada. Ahora, la segunda proponía una reformulación para la siguiente frase. Fíjense también, y esto lo subrayo porque tiene que ver con la lectura de consigna. En el parcial se les puede pedir o que expliquen o que reformulen una frase exacta. Fíjense que es distinto. Es distinto lo que ustedes tienen que mirar en el texto, ¿no? Y todo lo que tienen que traspasar. En la 1 les pedía explicar a lo que es más general por qué la autora afirmaba esta sentencia. Y en el punto 2 se les pide que reformulen una frase exacta, que es esta frase. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque muchas veces en el parcial, cuando les toca reformular una frase exacta, muchas veces toman algo que está mucho antes en el párrafo o mucho después. Ojo con eso. Si se les pide reformular lo que está entrecomillado, tienen que concentrarse en reponer, parafrasear, reformular esa frase exacta.
Hubo muchísimos errores el año pasado, por ejemplo, donde tenían una frase y por ahí reformulaban el párrafo entero donde la frase estaba. Y eso era un error de lectura, por un lado de la consigna y por otro de lo que se pedía parafrasear. Hago estas salvedades para que ustedes ya vayan anotando cuestiones referidas a cómo mirar el parcial y cómo mirar los procedimientos que se les piden incorporar. Sí, Estefanía. No, perdón, profe, no Sí, podía sí. desactivar el Ah, micrófono. pensé que querías comentar algo. La Profe, dos, sí. Perdón, yo porque Sí, Andri. lo hice desde el celu Sí. en el campus y más o menos a ver si estoy en sintonía con lo que están hablando. Cuando dicen reformular, yo por ejemplo coloqué tipo tal cual, la autora indica que dada la escasa apariencia de síntomas, la atención médica y gubernamental no presta atención necesaria a la búsqueda de tratamiento. ¿Puede ser una reformulación parecida a lo que se busca? ¿O directamente está todo mal? Pará, ¿estás hablando con respecto a la 1? A la 1, a la 1. A la 1. Volvé a leer la reformulación. La autora indica que dada la escasa apariencia de síntomas, la atención médica y gubernamental no presta la atención necesaria a la búsqueda de tratamiento. Ahí, ojo que puede quedar ambiguo la distinción entre silencioso y silenciada. Porque puede quedar ambiguo una característica y la otra. Porque justamente lo que estuvimos comentando y debatiendo no es solamente que los síntomas sean silenciosos o escasos, sino es que esta enfermedad no representa una demanda farmacéutica, por eso no hay interés de inversión. Ahí tenés que revisar que estas dos condiciones que señala la autora aparezcan en tu reformulación. Por un lado, está la cuestión silenciosa vinculada a la sintomatología que tempranamente no se manifiesta, solo se manifiesta en lo último. Eso sería como la parte silenciosa, que es la característica de la enfermedad. Y por otro lado, este mote de silenciada tiene que ver con el posicionamiento del Estado, de las farmacéuticas, con respecto a la atención, la prevención y la inversión de esta enfermedad. Porque si no, queda confuso qué cosa se diferencia de qué. ¿Dónde está el problema que señala la autora? ¿Se entiende? Sería como usar un conector puntual en el medio para poder diferenciar entre el silencioso y el silenciado. Claro, esos términos tienen que poder leerse claramente. Por un lado, porque la autora aparte hace eso, ¿no? Dice, sí, la enfermedad es silenciosa por su sintomatología, pero además, y lo plantea así, ¿no? Pero además hay una voluntad de negarla, más allá de que sus síntomas son silenciosos. Ella lo que marca es una voluntad implícita de ocultar esa enfermedad, de negarla y de no atenderla. Porque, digo, que sea silenciosa, la enfermedad por su sintomatología no debería repercutir en las acciones del Estado de salud, ¿no? O sea, la inversión que hace el Estado en salud. El problema está en que ella lo que señala es, bueno, esto pasa, es real, pero de este lado no hay voluntad en atender justamente esa gravedad que tiene por ser silenciosa. Entonces, eso tiene que quedar claro. Tienen que aparecer esas dos posiciones en tu reformulación. Ahí queda como un poco más claro cuál sería como la corrección. ¿Andri? Sí, bien, ok. En la 2 se les proponía que justamente reformularan exactamente la frase. La voluntad de identificar a los pacientes juega un papel crucial en este tipo de infecciones latentes en su origen. Podemos tener, yo les leo lo que sería como una modélica, ¿no? Es fundamental buscar con rapidez a los infectados porque al principio la enfermedad no se manifiesta con síntomas. ¿Qué otra reformulación podría ser posible de esta frase? Reconocer a quienes padecen estas infecciones que al principio no presentan síntomas es fundamental para su tratamiento y control. Excelente, bien. Sería una reformulación correcta. ¿Cuál otra?
Yo puse la identificación oportuna de los pacientes es fundamental para controlar las infecciones latentes. Bien, bien, también. Bien, ahí lo latente es como, estaría como el estadio primario de la enfermedad. Bien, Lara, sí. ¿Cuál otra puede ser posible? Yo lo hice súper simple. No sé si está bien. Ahí sí. No, es que no sé si está bien con lo que dijeron los chicos, me parece que me falta un montón A de ver, cosas. ok. Yo puse, para este tipo de infecciones latentes en su origen es crucial identificar rápidamente a los pacientes. Para estas infecciones, Latentes en su origen es crucial identificar rápidamente a los pacientes. sí, ahí estás haciendo una inversión estructural, porque Sí. estás como invirtiendo el orden de la oración. Eso sería una Sí. perífrasis que invierte orden estructural. Perdón, volver a decir porque quiero ver si hay una ambigüedad, porque por ahí Siento que sí. claro, siento que me falta como información. A ver, Para sí. este tipo de infecciones latentes en su origen, es crucial identificar rápidamente a los pacientes. No, está bien. ¿Sabés por qué ¿Sí? suena raro, Sabrina? Porque a Sí. veces cuando invertimos, eso es una inversión de orden semántico. Es decir, Sí. estás como forzando el orden de la oración y muchas veces cuando hacemos ese forzamiento nos suena raro porque estaríamos adelantando el predicado de la oración al sujeto de la oración. Eso es lo que suena extraño, pero el sentido sigue siendo el mismo, que es justamente en este tipo de infecciones latentes en su origen, es crucial tal cosa. El sentido se sigue respetando. Digo, estas son cosas donde generalmente incurrimos a veces la ambigüedad. Hoy lo vamos a ver, que cuando invertimos, si no tenemos cuidado, ¿qué parte de la oración estamos invirtiendo? El problema es cuando invertimos la mitad del predicado o la mitad del sujeto y nos queda sujeto, predicado y sujeto y nos queda desarticulado el sentido. Pero está bien lo que pusiste. Sí. ¿Quién más? Martina, sí. Sí, perdón. Yo había puesto más o menos así al revés. Es imprescindible reconocer e identificar a los pacientes que sufren esta clase de infecciones carentes de síntomas en sus primeros estadios. Bien, perfecto. Muy bien. El resto. Van pescando qué es esto de reformular. Al escuchar a los compañeros, pusieron cosas parecidas, aparecen dudas. Somos un montón en la clase. Necesito saber, a ver, por cómo van el resto, para no dar por sentado, porque si no, avanzo y justamente si hay alguna duda, alguna dificultad, es el momento como para plantearlo así como hizo la compañera, como dijo Sabria, como dijo Martina. Tengo dudas, esto me suena raro, está bien, yo hice esto, es correcto, bien. Entonces avanzamos y vamos a ver una más, que era más compleja, que vamos a ir a la que me planteaba Martina al inicio, que era la de parafraseando la metáfora. Ahí, justamente, ya esa metáfora dentro del texto funciona como un parafraseo, una reformulación dentro del texto. Porque esta idea de que el Chagas es una tragedia que no suena, dentro de la estructura del texto, ya es una reformulación de la idea de silencio. Entonces, lo que plantea el punto 6, se les pide que esta metáfora la parafraseen de manera literal. Literal, es decir, no simbólicamente. Entonces, acá tenemos como, justamente podemos ver dos procedimientos a la vez. Por un lado, tenemos el subrayado de una frase metafórica que dentro del texto de origen es un procedimiento de reformulación, porque vuelve a reformular la idea de silencio y sonido. Y por otro lado, lo que nos pide este punto 6 es pasar de lo simbólico a lo literal. Si yo tuviera que construir
una explicación no metafórica para eso, ¿cómo lo expresaría? ¿Cómo Yo, resolvieron ahí? profe, Sí, Gaby. puse, el Chagas es una enfermedad infecciosa importante de la cual no se habla como se debería. El Chagas es una enfermedad infecciosa importante de la cual no se habla como debería. Bien, bien. Por ahí habría que reforzar cómo está esta reformulación de la idea de tragedia. Una enfermedad grave, una enfermedad de gran alcance, una enfermedad con gran impacto, o con alta, como hay algo ahí de la idea de tragedia que tiene que ver con su gravedad. Sí, sí. Digo, porque puede ser una enfermedad infecciosa importante en su condición de infección, pero ¿cuáles son los impactos a nivel endémico? Que es un poco hacia donde va la metáfora. Es una enfermedad súper endémica, súper extendida, justamente con efectos muy graves. Es esta idea de tragedia que no suena, es algo súper grave que permanece en el anonimato, ¿no? Por ahí faltaría reforzar como la dimensión de lo grave de su condición. Sí. Ok, gracias. Sí, Guido. Yo puse, el Chagas es una enfermedad grave que afecta a muchas personas, pero que pasa desapercibida porque no recibe atención ni se habla lo suficiente de ella. Bien. Volvela, por favor, volver a leer. Sí, el Chagas es una enfermedad grave que afecta a muchas personas, pero que pasa desapercibida porque no recibe atención ni se habla lo suficiente de ella. Bien, bien. Ahí aparece como esto, la gravedad y la dimensión de extensión de afectados. Bien, bien, Guido. ¿Alguien más? ¿Querés chequear, Martina, la reformulación que hiciste? ¿Que es la que te generaba dudas? Sí, bueno, yo puse, el Chagas habla y camina entre nosotros, solo que no hay interés en oírlo o acompañarlo. Pero no sé si está bien. Por ahí está, rosa lo poético, pero está un poquito más literal. Sí, Okay. pero está bien, está entre esta idea de que es una enfermedad común, podría ser, no es una enfermedad común, grave, pero no lo oímos. Tal vez habría que volverlo como esto, menos metafórico. Todavía hay un residuo de esta idea de suena, no suena. Digo, faltaría como pulirlo un poquito más. Ok. Pero el sentido, o sea, trasladás el sentido de la metáfora, está bien. Ok, gracias. De nada. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bien, entonces, este proceso de reformulación, yo les voy a dejar colgadas estas modélicas para que ustedes lo chequeen, pero justamente, chequen si pueden reconocer estos procedimientos, si les resultan sencillos los procedimientos, aprovechen que el viernes vamos a justamente cerrar reformulación con el texto de Ciencia Inútil, que no es tan simple. Entonces, todas las dudas sobre procedimiento de reformulación, sobre procedimiento de parafraseo, ejemplificación, metaforización, llévenlo al viernes que vamos a arrancar con esa corrección y ahí vamos a cerrar el texto de Ciencia Inútil en la primera parte de la clase. Lo que vamos a ver ahora, que les voy a compartir, tiene que ver con ambigüedad. Y vamos a trabajar algunos problemas de ambigüedad a o vivo que tienen que ver con estos casos donde la ambigüedad obtura la transmisión del sentido correcto. ¿Qué digo cuando digo ambigüedad? La ambigüedad es un fenómeno lingüístico donde la información que yo quiero transmitir o transmito puede ser interpretada de más de una manera. Y en esa doble o múltiple interpretación, justamente lo que puede hacer es que la condición de recepción se interprete de manera errónea lo que se transmite. Entonces, justamente, tiene que ver con volver a pensar todo esto que ya vinimos como masticando, ¿no? Del contexto de la comunicación, la situación comunicativa, lo adecuado. Hay frases o cosas que pueden no ser ambiguas en un contexto de recepción y sí ser ambiguas en otro, que tiene que ver con el léxico, el código. Eso puede ser, tenemos distintos tipos de ambigüedad.
Por un lado, tenemos una ambigüedad que está más apoyada justamente en lo contextual, en la elección del léxico o en el código compartido. Que eso tiene que ver con justamente con a quiénes les envío esta información, quién la decodifica, si compartimos el mismo código simbólico. Yo puedo, con alguien que comparto un cierto código, tener una frase que tiene una doble lectura, porque hay un símbolo compartido, pero en otro contexto, si no se comparte el acceso a ese mismo símbolo, puede ser ambiguo lo que estoy hablando. Yo puedo, en un contexto donde todos sabemos, no sé, barrio de la Paternal, voy a dar un ejemplo. Si yo digo que tal vecino tiene el bicho en el cuerpo, en el contexto barrio de la Paternal, bicho en el cuerpo es el símbolo de Argentino Junior. ¿Por qué? Porque ahí hay un código donde yo digo la palabra el bicho en torno a la cancha de Argentinos y lo vemos en las paredes, todos sabemos lo que decimos. Ahora, si yo en otro contexto digo que alguien tiene al bicho en el cuerpo, la lectura puede ser recontra ambigua y compleja. El que lo escucha puede decir, alguien tiene una enfermedad, se pegó algo. Ahí sería una ambigüedad por contexto. Y en esa ambigüedad por contexto tiene que ver con el código. Entonces, ahí uno tiene que saber, ¿no? Bueno, ¿a quién? Volvemos a lo adecuado, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién lo recibe? ¿Compartimos el mismo código? Doy un ejemplo de situaciones de ambigüedad. Trabajo con adolescentes. Hay palabras en clave que para mí significan una cosa y para mis estudiantes de 15 años significan otra. Entonces, cuando yo lo digo, a veces resulta, a lo que lo digo, explicando algo, resulta ambiguo porque ellos lo leen desde el código que manejan. O a la vez a la inversa. Me dicen algo y yo lo recibo de manera ambigua, porque pienso que se están refiriendo a otro elemento o a otro signo o a otra acción o a otra situación. Eso sería una ambigüedad que tiene que ver con la no adecuación contextual de poder emitir algo en un código particular o a lo que está codificado y que el otro lo entienda de manera ambigua. Por otro lado, tenemos la ambigüedad estrictamente producida por una construcción gramatical incorrecta de la oración, ya sea de puntuación, ya sea porque el léxico es poco preciso. Entonces, si yo no categorizo bien el objeto de esa oración, la persona puede entender cualquier cosa como respuesta. No es lo mismo, ¿no? Si yo estoy hablando en particular, supongamos que estoy trabajando en un texto sobre fauna silvestre, y yo en el texto pongo, bueno, en esta zona hay grandes felinos, pero no especifico cuáles, porque doy por sentado que el otro sabe que en la zona de, no sé, de Misiones, bueno, el gran felino es el jaguarete. Ahí estoy omitiendo algo que va a ser ambiguo la recepción, donde el otro no va a poder decodificar cuál es el gran felino del cual yo estoy hablando si no hay una referencia en ese texto. Entonces, las cuestiones de ambigüedad son muy comunes porque muchas veces, y que acá está el gran error, escribimos sin posicionarnos como autores de ese texto, sin tomar el lugar de escritor. Escribimos como para nosotros mismos, muchas veces, y nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Y esto lo subrayo o lo pongo en foco porque también es un gran error de escritura, de parcial, de trabajo práctico, de yo estoy muy seguro, segura de todo lo que estuve leyendo o de todo lo que estuve analizando y doy por sentado que el otro sabe todas las referencias que yo estoy teniendo dentro de mi cabeza. El tema es, si eso no aparece visible en el texto, la recepción puede ser totalmente ambigua. Entonces, a veces es esto, no es un vicio voluntario, no es un acto voluntario de voy a ser ambigua al escribir. Sí, si es así, sería ya un procedimiento literario, esa ambigüedad, para generar un efecto en el otro. O sea, podría ser como hasta el uso irónico, ¿no? Ser ambiguo a propósito es una cosa, porque quiere generar un efecto en el lector. Ahora, generalmente la ambigüedad que conduce a una interpretación errónea tiene que ver con algo involuntario.
donde yo doy por sentado, donde pienso que el otro va a decodificar cada cosa que digo, y una cosa son palabras del léxico común o referencias de sentido, o sea, extendidas en el diálogo común, y otra cosa son cosas exactas. Entonces, acá vamos a revisar algunos procedimientos que tienen que ver con, bueno, ¿dónde aparece la ambigüedad? Y por eso es clave para pensar, y cuando leemos y cuando escribimos, posicionarnos en el lugar de escritor o de escritora. Tanto como cuando yo leo el texto digo, bueno, a ver, este texto es de tal autor, tal autora. Es un investigador de ciencia. Ahí estoy reponiendo contexto para desambiguar el sentido. No es lo mismo en un texto de ciencia donde alguien está hablando sobre utilidad e inutilidad de la ciencia, no está queriendo decir que algo es inútil porque es tonto, sino está refiriéndose a justamente su función, su historia, lo ético. Ahí tenemos que leer con la mirada de escritor pensando, bueno, a ver, este autor, desde su posición, en este tipo de texto que está escribiendo, ¿por dónde está queriendo ir? Y a la vez, cuando nos toca, invertido el rol, cuando nos toca tomar el lugar de escritores o escritoras, tenemos que pensar en la recepción de ese texto. Que volvemos, es como un refuerzo de pensemos, justamente, pensemos el otro que recibe el texto. ¿Comparte las codificaciones específicas que yo tengo? ¿Son compartidas? ¿Hay un mismo código léxico? ¿El otro va a entender absolutamente todo lo que digo? Obviamente, no voy a estar explicando cada término, pero si yo sé que estoy usando, como les decía recién, lo del bicho, ¿no? Son como cosas muy particulares, que tienen que ver con conversaciones que sostienen ciertas comunidades, grupalidades. Seguramente hay cosas recodificadas en su grupo familiar o de amigos o en sus parejas que ustedes dicen una cosa y el otro entiende que es esa. Y si trasladamos esa misma información, dicha de ese modo, en otro contexto o en otra grupalidad, el otro lo recibe de manera ambigua y hasta diga, ¿de qué me está hablando esta persona? ¿No? Como, che, ¿a qué se refiere? Y eso, generalmente cuando estamos dialogando con otro, lo podemos conversar y aclarar en el momento, pero cuando estamos en un texto, el problema es que rara vez tenemos ese ida y vuelta con el lector. Y lo mismo en un parcial o en un escrito o en un trabajo o en un informe, que también puede ser, supongamos que ustedes tienen que tener un informe laboral. Una ambigüedad en un término puede afectar el sentido positivo de algo que ustedes por ahí están proponiendo. Donde por ahí quien lo reciben entiende más la propuesta de ustedes que por ahí una propuesta piola de laburo. Lo llevo como a un terreno más tangible de la vida cotidiana, ¿no? Donde hacemos una propuesta y si no la formulamos de manera correcta, el otro puede entender otra cosa. Y eso es un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos casos y vamos a dilucidar ahora, entre todos, entre todas, frente a ciertas oraciones, cuáles son las interpretaciones posibles. Vamos a ver que hay oraciones que les voy a presentar que tienen una ambigüedad mucho más grande, otras que tienen una ambigüedad menor, pero que nos presentan una dificultad a la hora de comprender lo que nos proponen. Vamos a trabajar, yo les voy a compartir en pantalla, pero tal vez es más fácil si lo leen directamente. Página 102, tenemos el ejercicio 30, que es de ambigüedad, y ya acá nos estamos metiendo de lleno en lo que es la cohesión y coherencia de un texto. Cuando yo hablo de coherencia y cohesión, estoy hablando de distintos procedimientos que me permiten mantener al texto no solo pegado, ligado entre sí, sino justamente articulado, vinculado, que sus partes tengan relación, que sus términos se conecten, que el sentido del texto construya un sentido global. Nos vamos metiendo de a poco con cohesión, que es el próximo gran tema teórico, ¿no?, que vamos a revisar. Si tuviéramos que pensar hasta ahora cuáles fueron como los distintos pasitos teóricos que fuimos dando, bueno, empezamos con texto eficaz, texto adecuado, situación comunicativa, competencias comunicativas.
estrategias de reformulación, marcadores textuales, y ahora nos vamos metiendo en el terreno de la cohesión. Y justamente las estrategias o procedimientos o herramientas de cohesión nos sirven tanto para la lectura, para determinar frente a un texto algo verdadero o falso, y también es una herramienta que nos es más que propicia cuando estamos escribiendo o construyendo nosotros mismos un texto. Por ejemplo, vamos a trabajar con algunos titulares. Y la idea es que podamos pensar, son como titulares periodísticos, pensar si son verdaderas o falsas las afirmaciones que vamos a encontrar debajo, si no se puede afirmar la verdad o la falsedad de ese término, o si es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar el grado de ambigüedad de ese titular. Tenemos acá un primer titular, creo que ahí se ve bien, se ve un poco, lo puse más grande. El titular dice: el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM ganó al Universitario 3 de febrero en su campo. Y nos da un par de interpretaciones posibles de ese titular. La primera interpretación dice: el Universitario 3 de febrero perdió en su campo contra el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM. Yo los voy a leer todos y después vamos a debatir cuál creen que es verdadero, cuál creen que es falso, cuál no podemos afirmar ninguno. Segunda interpretación: el Universitario 3 de febrero perdió un partido de fútbol contra el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM. O el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó en su campo al Universitario 3 de febrero. O, por último, el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM y el de 3 de febrero nunca se enfrentaron en un partido de fútbol. Si el titular dice: el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó al Universitario 3 de febrero en su campo, ¿cuál de las interpretaciones que están debajo son verdaderas? ¿O es verdadera? ¿O es falsa? Sí. Para mí serían las primeras dos. ¿Las primeras dos serían verdaderas, Lara? Sí, para mí también. Para vos también, Tiziano. El Universitario 3 de febrero perdió en su campo contra el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM. El Universitario 3 de febrero perdió un partido de fútbol contra el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM. Guido, había quedado tu mano levantada, no sé si querías comentar. Sí. Para mí la primera también es falsa. Tipo, no, que está mal, sería, perdón, no es falsa. No, pero no entiendo la segunda. Tipo, me cuesta La segunda, el comprenderla. Universitario 3 de febrero perdió un partido de fútbol contra el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM. En base a la información que tenemos en el titular, de acá es donde tenemos que discernir si es falso o verdadero, o Profe, no se sabe o en parte. ¿esto Sí, no es, Sebastián. no es un poco ambiguo? ¿Qué es Porque, ambiguo? El por título. ejemplo, en su campo puede estar, puede quien lo interprete como es el campo de Universitario 3 de febrero y otro quien lo interprete como la Escuela de Economía. Totalmente. El titular tiene una ambigüedad que tiene que ver que no. Claro, en su campo, dice Sofía lo mismo, en su campo se refiere al campo de la UNSAM o de 3 de febrero. Ahí no queda claro porque ese circunstancial de lugar, que sería en su campo, que es un circunstancial de lugar, un circunstancial de espacio,
no nos queda en claro a quién le pertenece. Entonces, uno puede interpretar ambiguamente que el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó a el 3 de febrero en su campo, en el de UNSAM, o que le ganó en el campo del 3 de febrero. Lo único verdadero que hay en la sentencia de abajo es que el que perdió es 3 de febrero. Eso sí podemos decir que eso es válido, ¿no? Pero ahora sí hay una ambigüedad espacial. Sí, Martina, te estabas levantando la mano. Sí, por cómo está puesto Sí. en la oración en su campo. Yo entiendo que es por el universitario 3 de febrero, porque después en la oración 3 que hay que analizar, Sí. cambia la posición y dice la Escuela de Economía le ganó en su campo. Y ahí también se entiende que es, no sé, como que entendés que esa es la de la UNSAM por donde está el escrito en su campo y el del enunciado es el de 3 de febrero, ¿no? Bueno, Por eso decía sí. que era algo ambiguo. Podés tomarlo de que la palabra en su campo puede ser referido al campo de la Escuela de Economía de la UNSAM o en el campo de 3 de febrero. Ok, sí. Porque acá, si pensáramos, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la oración? El equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM. Es quien le gana al otro, ¿no? Nos queda ambiguo y nos queda raro ese en su campo. Podemos pensar, uno diría, por orden debería ser el campo del Universitario 3 de febrero. Pero yo también podría intuir o ambiguamente entender que hay una alteración de orden en la oración, donde el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó al Universitario 3 de febrero en su campo. El problema ahí, ¿saben cuál es? El uso del pronombre posesivo. Ese su no sabemos a cuál le pertenece, por cómo está planteada la oración. No sabemos a cuál le pertenece. Distinto sería si estuviese formulado el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó al Universitario 3 de febrero, le ganó como visitante al Universitario 3 de febrero. O el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó de local o ganó como local al Universitario 3 de febrero. Ahí estaríamos resolviendo esta ambigüedad de dónde sucedió la cuestión. Si tuviésemos que pensar en los términos que están abajo, lo que tenemos verdadero en la primera y la segunda es que el Universitario 3 de febrero pierde. Eso es lo que interpretamos como verdadero, que se condice con la primera parte. Ahora, ¿en cuál campo es parte de la ambigüedad? Por eso aparecen tantas interpretaciones. Si vemos, ¿no? Tenemos un titular con 4 interpretaciones. El lugar donde más hay variación de interpretación es en el circunstancial del lugar. Lo que sí se repite, y la última sería totalmente falsa porque lo que plantea es el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM y el de 3 de febrero nunca se enfrentaron en un partido de fútbol. Bueno, ahí es una interpretación recontra errónea, ¿no? Sería como totalmente falsa. Entonces tendríamos... ¿Profe? Sí. Entonces Sí. la tercera es falsa porque tampoco menciona el campo, o la segunda representación, mejor dicho. La segunda, el Universitario 3 de febrero perdió un partido de fútbol contra el equipo de la escuela. Esa sería verdadera. Perdió. Pero aunque no menciona el tema del campo. No lo menciona, pero lo que sí condice es que perdió. Esa información no es ambigua, la del perder. Eso sería verdadero, eso sería un término verdadero. Sí, el 3 de febrero perdió. Lo que sería falso, porque no se puede afirmar verdad o falsedad, es la 1 y la 2. La 1 y la 3.
porque no sabemos si fue en el campo de uno o en el campo del otro. Y la última sería falsa totalmente. Ahí tenemos como esta diferencia. La primera y la tercera no se puede afirmar la verdad o falsedad, porque ahí tenemos una ambigüedad en qué campo fue. La segunda es verdadera porque perdió, sabemos que perdió, no sabemos dónde. El no saber dónde no anula que el equipo no haya perdido, en ese caso. Y la última es totalmente falsa. Dice, nunca se enfrentaron. A partir del titular que tenemos, no hay nada que nos pueda decir que nunca se enfrentaron. Bueno, Entonces profe, la segunda es la única verdadera. En esta lectura es la única que puede ser verdadera. profe, siendo extremadamente literal, tampoco dice que fue en un partido de fútbol. O sea, dice que solo el equipo de fútbol jugó un partido, pero no dice que haya sido de fútbol. Puede haber sido en su campo, pero o cualquier otra cosa. Pero a ver, el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó, el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó al Universitario 3 de febrero. Pero no dice que fue en fútbol. Claro. Claro, pero no dice que el equipo de fútbol jugó al vóley, por ejemplo. Claro. Sería más raro todavía que el título de una noticia fuera titular que un equipo de fútbol le ganó en otra disciplina que no tiene nada que ver. Sí, obvio. Yo me iba sola a la literal. Si tuviésemos que ponernos, como decir, bueno, debería ser el equipo de fútbol de la escuela. A ver, y ahí vamos a ver el problema de la repetición o de la reiteración. Si yo digo, el equipo de fútbol de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó un partido de fútbol al Universitario 3 de febrero. ¿Sería redundante? Y sí. Tal vez ahí lo que tendría que cambiar es el equipo de la Escuela de Economía de la UNSAM le ganó el partido de fútbol al Universitario 3 de febrero. Ahí, tal vez, Claro, ahí sí, se arregla todo. ahí estaríamos solucionando todos los niveles de posible ambigüedad. Si yo repetiría de nuevo equipo de fútbol, teniendo equipo de fútbol al principio, sería redundante. Estas son primeras pruebas, pero ven, estas cosas son más comunes de las que creemos. Digo, o una coma que no aparece, o un punto, por ejemplo, no tiene punto de cierre el titular. Está abierto, como si siguiera y se cortó la oración. Vamos a probarlo con otro. Vamos a probarlo con el titular que sigue. Acá. El decano se pronunció contra el uso de teléfonos celulares en el auditorio. Interpretaciones. El decano habló sobre el uso de teléfonos celulares. El decano habló en el auditorio y se pronunció en contra del uso de teléfonos celulares. El decano afirmó que no está de acuerdo con que en el auditorio se usen teléfonos celulares. Para mí ahí sería la primera. Para mí la última. Para mí la última. Para mí la 3. Sí. A ver, la primera, el decano habló sobre el uso de teléfonos celulares. Si bien es verdad, pero faltaría Falta información. información. La del medio es la verdadera. Claro. No, igual también la última puede ser verdadera. Pero, a ver, puede ser verdadera. Vuelvo a leer, ¿eh? El decano se pronunció contra el uso de teléfonos celulares en el auditorio. Para mí lo interpreto como que en el auditorio dijo que no se estaba en contra del uso de celulares. Claro, ahí también no hay ambigüedad de decir si lo dijo en el auditorio o si dijo que no se pueden usar los celulares en el auditorio. Entonces ninguna sería totalmente verdadera, pues no sabés. Aparece esto de no se puede saber. ¿Por qué nos resulta ambigua esta formulación? Evidentemente, sí. ¿No depende también del contexto?
¿En qué sentido? Por ejemplo, que el decano se queje porque la gente usa el teléfono en los auditorios y a partir de eso se pronuncia en contra. O también uno podría decir que interpretar que el decano habló en contra del uso de celulares en el auditorio, en el medio de una charla. En general, el uso de celulares en las clases. Nos resulta ambiguo porque, ¿qué es lo que está faltando acá? Información. O sea, falta información, falta un contexto. Falta información. ¿Hay un problema con respecto al orden? Con respecto al orden de cómo está planteado, ¿sería distinto si dijese, para yo interpretar, vuelvo a leer, supongamos que decimos, el decano afirmó que no está de acuerdo con que en el auditorio se usen teléfonos celulares. ¿Cómo debería estar formulado de manera más clara para que yo entendiera eso en el título? ¿Cómo debería estar en el título más claro para que yo no dudase? Y por ahí que diga, el decano se pronunció contra el uso de teléfonos celulares dentro del auditorio. Ahí tendríamos el problema, o sea, el dentro sería como algo clave para señalar en qué espacio. ¿Dentro y en son lo mismo? O si no, profe, podría ser. Sí. El decano se pronunció en el auditorio contra el uso de los teléfonos celulares. A ver, volví a repetir, sí. El decano se pronunció en el auditorio contra el uso de los teléfonos celulares. No. Ahí, si estuviese así el orden, el decano en el auditorio, estaríamos diciendo que en el auditorio, en una conversación general, ¿no? En el auditorio, el decano se pronunció en contra del uso de los teléfonos celulares. Ahí estaríamos situando a la persona adentro de ese espacio. Desde el lugar del auditorio, él se pronuncia en contra del uso de los teléfonos celulares, que puede ser su uso en cualquier lugar. Sigue sin quedar claro que el problema que él tiene es el uso específico adentro del auditorio. ¿Cómo debería ser? Claro, ahí entendí, quedó mal, no lo pensé. A ver, ahí en el chat aparecen algunas otras propuestas. En el auditorio el decano se pronunció contra el uso de teléfonos celulares dentro de ese espacio. Tendría que estar reforzado. O durante. O durante Durante. la... ¿Cómo sería, Tiziano? ¿Durante? El decano se pronunció contra el uso de teléfonos celulares durante el auditorio. Durante la permanencia en el auditorio, por ejemplo. Claro. Ahí sería bastante más claro. ¿Lo ven? O sea, ¿lo ven un poco más, no, ¿lo ven un poco más claro ahí? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. A ver, vamos a pensar otra vuelta. El decano se pronunció, dice Sergio, el decano se pronunció contra el uso de los teléfonos celulares, en el auditorio. Ahí lo que yo sigo interpretando es que está en contra del uso de los teléfonos celulares. En general. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Es una frase ambigua ese titular? Sí, es ambigua. Es ambigua. Hay algo que falla, digo, de hecho, obviamente, estamos dudando, si no, tendríamos que, claro, estamos dudando porque hay ambigüedad en el sentido de recepción. Fíjense que acá algunos lo interpretamos de un modo, otros lo interpretamos del otro. Si es el titular de una noticia, ¿cómo tiene que ser la interpretación de ese titular? Todos deberíamos interpretar lo mismo. ¿No? Claro. Si es algo que titula, ¿no? Si pensamos, titula la noticia, ¿puede haber ambigüedad en algo que titula la noticia? No. 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 No porque justamente, ¿no? Es un problema que me condiciona
me condiciona al resto de la lectura. Generaría dudas, ¿no? Generaría dudas. Tal vez, y que eso pasa mucho, que es una estrategia a veces de los medios de comunicación que se llama bait, ¿no? Cuando el título, que es aparte, es una estrategia a veces de los medios para ganar clics en los portales. Cuando el título plantea de manera ambigua, pero cuando yo entro a la noticia dice otra cosa. Esa ambigüedad lo que hace es que yo crea que voy a encontrar algo en la noticia que luego en la noticia no está. Es muy común de este tipo de titulares que dicen, ¿a que no sabes? Una mujer publicó una foto en Instagram y la policía le alertó cuando la vio, tipo sensacionalista total, ¿no? Y cuando entras, es una noticia, además de ser falsa o ser de 1985, desde hace muchos años, no tiene nada que ver con ese título amarillista o grave que propone. Esa ambigüedad, en ese caso está usada como un efecto en el lector, de que el lector no entienda bien de qué la va y diga, oye, a ver, o jugar con el morbo de los lectores, ¿no? Si querés enterarte de lo que pasó adentro de la casa del juez de la nación, y cuando uno entra a la noticia, no hay ninguna data certera sobre eso, son todas especulaciones. Bueno, esa ambigüedad en el titular, por un lado es muy común, porque tiene un efecto de lectura que me confunde como lector, entonces yo compro, pero por otro lado, si yo estoy en un texto, pensemos esto llevado acá porque estamos discutiendo un titular, pero pensemos que esta situación de ambigüedad sucede mientras yo estoy exponiendo mi posicionamiento sobre un tema. Mientras estoy escribiendo, ¿no? Estoy en un informe, en una monografía. Supongamos que es hasta un informe, lo llevo a un terreno laboral que por ahí les resuene a algunos como más cercano. Ustedes trabajan en administración, tomaron una decisión con respecto a unos fondos, a una caja chica, y luego les piden que expliquen por qué tomaron esa decisión. Y en su justificación, ustedes son ambiguos. ¿Qué pasa del otro lado como recepción? Si mi justificación o argumentación resulta ambigua, ¿cómo recepcionan? ¿Más dudas? Desconfían. ¿No? Lo llevo a un terreno bien concreto, me estoy saliendo del texto argumentativo. Estoy yendo a una situación comunicativa que puede justamente sucedernos totalmente, donde soy ambiguo en la manera de explicar para qué usé, de manera involuntaria, no porque esté escondiendo algo, ¿no? Pero no logro construir bien mi justificación de por qué usé esa caja chica de la manera que lo usé, ¿no? En vez de especificar, usé este dinero porque me fue indicado por tal persona, me dijeron que podía usarla, entonces ejecuté la plata. ¿Quién? ¿Quién me dejó usarla? ¿Por qué ejecuté la plata? ¿En qué la gasté? Justamente, ¿no? ¿A dónde nos lleva la ambigüedad? Acá en estas experiencias que tuvimos recién de lectura de estas cosas, ¿qué pasa con el grado de veracidad del texto? ¿Qué nos sucede? ¿Ese texto nos es más fiable, menos fiable? Y nos hace dudar. Nos hace Es dudar. menos fiable y no hay certeza. Bien. No es fiable y no hay certeza. Y un texto, ¿no? Que está intentando o sentar una posición o, justamente, pensemos una situación de exposición donde ustedes tienen que entregar un trabajo de la materia o una exposición final donde tienen que justamente dar cuenta de lo que se apropiaron del contenido de esa materia durante el recorrido. Si no pueden construir de manera certera y son ambiguos, ¿cómo se lee del otro lado la construcción de ustedes sobre ese conocimiento? ¿Cómo lo lee el docente? Si observa como esta ambigüedad en los términos. ¿Entiende que ustedes comprendieron o no comprendieron? ¿Qué es lo que se juega ahí?
Y no saben si sabés, si entendiste. Es muy difícil de justamente juzgar ese texto como correcto, ¿no? ¿Les han pasado situaciones de evaluación? Lo pienso como en otras carreras, ¿les ha pasado de decir, pero yo quise decir esto? De ir o de recibir la corrección y ustedes dicen, pero yo quise decirlo, pero esto es lo que yo quise decir. ¿Pasaron por situaciones así donde decir, che, pero si es lo que estoy diciendo? ¿Les ha sucedido? A mí como estudiante me pasó un montón de veces de ir a discutir y de que me dijeran, no, mirá, acá la referencia dentro del texto está lejísimos. En un momento se pierde y yo no sé de qué estás hablando. Es muy común que suceda eso, que tiene que ver con esta falta de certeza, y esa certeza se construye. Por un lado, lo que decía antes, teniendo en cuenta el contexto de recepción, el código, pero por otro lado, tiene que ver con la construcción gramatical y semántica de la oración. Muchas veces, justamente, estos grandes problemas de ambigüedad tienen que ver con falta de información, falta de puntuación. Siempre decimos algo que es una coma a tiempo puede cambiar el sentido de las cosas. De repente con una coma o con una proposición mal colocada, yo puedo sugerir que alguien fue cómplice de alguien, que tal pueblo invadió otro pueblo. Eso en evaluaciones pasa muchísimo. De repente hay pueblos que se invaden, pero dices, no, porque está mal colocada la coma, porque no hay un punto y aparte. Entonces, eso también, el modo en que articulamos la información, justamente tiene que ver con el modo en que yo armo la forma para transmitir lo que quiero decir. Entonces tenemos que ser claros y concisos en lo que estamos planteando. Acá son ejemplos, obviamente, están puestos de manera a propósito, son burdos, ¿no? Ven que son burdos porque todos decimos, no tengo idea de lo que están. A ver, sí, es el decano, no es el decano. El decano está en contra de los celulares en todos los lugares de su vida. Si tuviésemos que plantear, ¿no? De las 3 interpretaciones que tenemos ahí, ¿cuál es la única que tiene una cota de verdad? La primera, el decano habló sobre el uso de los teléfonos celulares. Esa es la única que tiene una cota de verdad. Ahora, lo que no sabemos es si habló en contra del uso de los teléfonos sobre el espacio auditorio. Sí, desde el auditorio, en una charla más amplia, el tipo estuvo una hora hablando de lo malo que es para la educación el uso del celular en el aula y los pasillos de la universidad. Ahí, si tuviésemos que pasa como con el ejemplo anterior, hay una que tenía una cuota de verdad más o menos cercana, que era, bueno, el que había perdido, vuelvo a poner la anterior, lo único que sabíamos a ciencia cierta, es que el que había perdido, e inferíamos que era de fútbol, porque jugó contra el equipo de fútbol, que el que había perdido era 3 de febrero. Eso es como la única cuota de verdad que teníamos. El resto de las sentencias, la 1 y la 3 no sabíamos, la última era falsa totalmente porque decía que nunca se habían enfrentado. Con la del decano, la única que tiene cuota de verdad es la 1. Las otras 2, hacemos este gesto, ¿no? Ni idea, no sabemos. Y la última, tenemos un último ejemplo que es un poquito más sencillito. Dice, Ana no quiere a su tía porque es envidiosa. Las interpretaciones posibles son, Ana no quiere a la envidiosa de su tía, Ana es envidiosa, por eso no quiere a su tía. Faltaría una coma ahí. Faltaría una coma, ¿no?
¿Dónde iría la coma? Suba más la página, profe. Si es la segunda, Ana es envidiosa, coma, por eso no quiere a su tía. Ahí. Ana es envidiosa. Ahí, bueno, ahí estaríamos invirtiendo la oración, digo. En base a lo que está, ¿alguna de las dos es verdadera? Eso es No, falso. ninguno. Ninguna. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque no sabemos. Volvemos a lo mismo. La oración correcta es la que dijo recién la compañera. Digo, un modo más claro, ¿no? Ana es envidiosa, por eso no quiere a su tía. Eso sería como la última que está ahí. O Ana, coma, la niña envidiosa, coma, no quiere a su tía. Sería otra forma clara. O si la tía fuera la envidiosa, Ana no la quiere a la envidiosa de su tía. Ahí sí, o sea, nos quedaría claro si el titular fuera ese. Pero así como está formulado, no sabemos. ¿Por qué? Porque es ambiguo. O porque está mal, no podemos dilucidar el orden de las partes a quien le corresponde. ¿Se entiende esta forma tan grosera de plantear la ambigüedad? Cuando algo es ambiguo, ¿lo pueden reconocer? ¿Esta ambigüedad? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, la alerta principal es cuando ustedes estén escribiendo algo propio y lo lean, o se lo den a leer a otro y otro le diga, no me queda claro a qué refiere, hay alertas que empezamos a aprender, ¿no? Que tiene que ver con cómo construimos la oración, el adjetivo a quién se lo adosamos. Si el adjetivo le correspondía a Ana, si Ana era la envidiosa, ese adjetivo debería haber estado cerca de ese sujeto. En cambio, si la envidiosa era la tía, debería haber una explicación. Ana no quiere a su tía porque esta es una persona muy envidiosa. Esta, como es un pronombre de distancia, señalaría a la tía y no a Ana. Esto tiene que ver con poder leer justamente si algo es certero o no. Y tiene que ver con problemas, por un lado, de construir una recepción o cómo se envía. Chiquitita. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, por último, voy a presentar sobre una actividad y ya estaríamos cerrando. Voy a presentarles una actividad que van a tener que resolver en grupo a través de un foro para el miércoles próximo, que es un texto que presenta varios problemas. Que lo podemos chequear, es el texto de Narciso, que está en la página 104. Ahora yo les comparto en pantalla para quien lo quiera ir buscando. Vamos a solamente leer el texto y les voy a explicar cuál es la actividad para justamente la semana próxima, porque con este texto lo que vamos a trabajar la semana que viene tiene que ver con procedimientos de cohesión, procedimientos de justamente eliminación de repeticiones, redundancias, de ambigüedades. Vamos a ir como incorporando esto que estuvimos hoy entrenando acá. Yo luego les voy a dejar habilitado el foro, pero les quiero mostrar la actividad, les quiero mostrar cómo va a ser el paso a paso que van a tener que hacer. Ahora sí creo que después hay un grupo o una persona que había quedado suelta, terminamos a resolver con quién, porque ya ahí sí necesitamos que queden los grupos juntos, porque de ahora en más tenemos actividades sí grupales para entregar. Tenemos un texto que se llama Narciso. Este texto lo tienen en el cuadernillo, también lo van a tener en el foro donde van a tener que subir las versiones de los textos. La actividad es una actividad que le decimos de traducción. ¿Qué es pasar? ¿Qué página es, profe? ¿Perdón?
página es? No escuché. ¿En qué página está el Estamos, texto? y el texto está en la 104. Gracias. Página 104 van a encontrar que es un texto que son un listado de oraciones. Y la propuesta, justamente, de actividades, vamos a hacer una especie de traducción. Cuando digo traducción y entre comillas, porque es dentro de nuestra misma lengua, dentro de nuestro mismo idioma, pero justamente esta idea de traducir va a ser de traducir estas oraciones sueltas en oraciones conectadas que a la vez van a tener que ir haciendo distintos procedimientos de sustitución, de eliminación, de incorporar palabras. Van a tener que trabajar sobre este texto base, que se llama Narciso, y esta actividad tiene dos partes, una parte individual y una grupal. Yo primero les voy a leer el texto en sí, para que lo tengamos en la cabeza, y luego les explico como los dos momentos. El texto dice, Narciso nace, Narciso es hijo del dios de Céfiso, Narciso es hijo de la ninfa Liríope, el dios de Céfiso y la ninfa Liríope consultan al adivino Tiresias sobre el destino de Narciso. El adivino Tiresias responde que Narciso vivirá hasta viejo si Narciso no contempla a Narciso. Narciso crece, Narciso se convierte en un hermoso joven, Narciso es objeto de la pasión de numerosas doncellas, Narciso desprecia el amor, Narciso siempre permanece indiferente, el desprecio de Narciso irrita a las doncellas despreciadas por Narciso piden venganza a la diosa Némesis, Némesis promete ayudar a las doncellas, Némesis lleva a Narciso a la orilla de una fuente para calmar la sed de Narciso. Narciso se inclina sobre el agua. Narciso ve la imagen del rostro de Narciso reflejada en el agua. La imagen del rostro de Narciso es muy bella. Narciso se enamora de la imagen del rostro de Narciso. Narciso se deja morir inclinado sobre la imagen del rostro de Narciso. Hasta ahí. Esto leído así es claramente un embole, ¿no? Es ilegible, imposible, denso, pesado, un bodoque, tengo a Narciso pegado a la lengua. Bueno, ¿a qué apuntamos con este texto y ahora con esta actividad? Es una actividad, por un lado, de corrección textual, de edición de texto y también de reescritura, donde acá ustedes van a incorporar distintas herramientas o procedimientos que ya vimos. Van a reincorporar reformulación, van a empezar a intuitivamente usar herramientas de cohesión, que seguramente lo primero que les surge es eliminar alguno de los narcisos que aparecen. A partir de este texto vamos a problematizar luego cuántas estrategias de cohesión y coherencia tenemos para armar un texto legible. Y volvemos, y acá se nos conectan como las dos partes de la materia. Ustedes en esta primera parte de la materia estamos trabajando con problemas de lectura, donde hemos visto problemas de ambigüedad, o en alguna de las primeras clases, ¿se acuerdan cuando revisaron el texto de presentación del compañero que algunos encontraron problemas de repetición o redundancia de palabras? Bueno, eso tiene que ver también con la coherencia y la cohesión. Y ya empezamos a enlazar como las dos partes de la materia, porque empezamos a transitar el camino más tortuoso y más largo, que tiene que ver con poder empezar a producir escritos colectivos. Por eso entrenamos estos ejercicios de traducción que evitan, por un lado, las ambigüedades, las repeticiones, la falta de conexión de las referencias y sobre todo que ponemos en práctica el entrenamiento que es construir un texto comunicable, legible y adecuado. Obviamente, nuevamente, como el ejercicio de recién que les dije, es ambiguo de manera grosera lo que vimos recién, ¿no? En este texto es redundante y repetitivo, obviamente, de manera grosera y a propósito. ¿Por qué? Porque es como si ustedes tuvieran una masa cruda donde pueden trabajar un montón. Pueden sacarle partes, pueden sumarle partes. La actividad que les va a quedar colgada, que la explico ahora porque después es muy difícil, si no se las muestro acá en el foro, explicarlo el viernes en pizarrón.
Primero, de manera individual, cada uno va a volver a leer el texto y va a leer esa lista de oraciones y de manera individual van a intentar armar un texto con estas oraciones. Así como está, son oraciones sueltas. Lo que van a intentar hacer intuitivamente es, bueno, ¿qué primeras cosas pueden hacer ustedes para que este texto quede más pegado? Por un lado, primera ayuda es evitar repeticiones de palabras, pero sin omitir información. Ojo con esto, que ahí también es un error cuando hacemos reformulación. Reformulamos y usamos nuestras palabras porque justamente queremos distanciarnos del autor, pero en nuestra reformulación dejamos de lado parte de lo que el autor dice. Entonces, nuevamente tenemos un problema de obturar o cercenar información previa. Ojo, en esta reescritura, pensémoslo como una reescritura, ustedes pueden agregar palabras, conectores, marcadores textuales, pueden parafrasear, pueden dar ejemplo, pueden sustituir por alguna metáfora. Esto pueden incorporar estos procedimientos que ya vimos. Van a hacer primero ese trabajo de manera individual. Luego van a intercambiar los textos en su pequeño grupo. Estoy compartiendo algo del año pasado, que ya estaba hecho. En el trabajo grupal van a intercambiar las versiones de Narciso y lo van a discutir entre ustedes. Y lo que van a tener que hacer es acordar una única versión. Y lo van a subir al foro que voy a dejar habilitado. Esa versión acordada tiene que ser para todo el grupo un texto más acabado, mejorado. No tiene por qué ser el texto de una persona, sino pueden combinar los distintos textos de ustedes. En síntesis, tiene que haber un texto individual borrador y tiene que haber un texto final grupal. Esta secuencia que les proponemos de trabajo es una secuencia muy primitiva, muy primaria, para las secuencias de escritura que vamos a empezar a desarrollar, donde sí, luego vamos a empezar a trabajar con construcción de tema, argumento, y van a tener que hacer este ejercicio individual y colectivo. Entonces, este es un primer intento, por un lado, de incorporar estos procedimientos de problemas de lectura que ya venimos identificando, que obviamente van a servir para entrenar el ojo de lectura para el parcial, y por otro lado, empezar a trabajar con la propia escritura. Esto va a quedar, lo van a tener de tarea para el miércoles próximo. Para este viernes quedamos con la tarea que ya les había subido, que es la reformulación del texto Ciencia Inútil, y ahí vamos a entrar de lleno y duro y parejo sobre ese texto para cerrarlo, porque es el texto que más dudas trae, pero es el texto que más residuo de información nos deja, justamente nos prepara bien para la previa del parcial. Y luego también vamos a trabajar en clase con algunas actividades grupales que tienen que ver más con conectores, que les va a venir bien para seguir preparando el texto de este Narciso. Hasta acá. Dudas, preguntas, problemas, cosas que me quieran consultar. Ayuda, nos vamos encaminando. Realmente yo, como les dije en otra clase, no tengo ningún tipo de problema que me digan, sigo sin entender la cosa. Lo tomo y lo volvemos a pensar en la clase. Pero justamente utilicen este espacio, utilicen el foro. No quiero que nadie se quede con dudas porque es una materia con la que trabajamos justamente con estos problemas de lectura. Entonces, si alguien tiene una duda, nos sirve a todos. Si estamos bien, dan el presente acá en el chat y nos despedimos. Por último, me voy a acordar antes de esto. Martina, ¿vos habías quedado sola? Vos y tu compañera. Sí, con Gonzalo, sí, los dos. Los dos. ¿Hay algún grupo de 3 que pueda recibir a 2 compañeros? Nosotros, profe, en el grupo O, que Sí. creo que estaba Santiago Risi, Sí. somos 3.
Perfecto. ¿Pueden recibir a estas compañeras? A Martina, compañeros y compañeras, Martina y Santiago. Perdón, Martina, Santiago. Martina eras vos y... Con Gonzalo, profe. Gonzalo, perdón. ¿Podrían recibirlos a ellos? No sé, profe, tengo que consultarlo. Bueno, si no, esto nos sumamos a un grupo de 4, no hay problema. Lo resolvemos el viernes, Martina, ¿te parece? No hay ningún problema. Bueno, profe, perfecto. Funciona como intermediaria. Ahí armamos algún cupido de grupos, no hay ningún problema. Guido, no entiendo sobre ambigüedad. Bien, lo recupero el viernes en la primera parte. Vamos a tomar ambigüedad, un poquito repasamos y luego vamos a la reformulación. No te hagas problema, justamente es un tema que estoy planteando hoy, lo vamos a ver el viernes y lo vamos a volver a ver cuando trabajemos los textos de Narciso el miércoles próximo. Solamente denle presente aquí y ya les estaría liberando. Y si de acá al viernes aparecen dudas, preguntas, tráiganlas, porque es material de trabajo y nos sirve. Yo, justamente en base a lo que ustedes me demanden, puedo generarles material de apoyo. Si las presentaciones les sirven, siempre yo las dejo, pero si necesitan algún ejemplito más, yo puedo buscar algunos ejemplos más de ambigüedad para clarificar los temas. Con lo cual, pidan lo que necesiten para quedarse, sobre todo para sentirse más seguros y más seguras. Eso, lo que necesiten me lo consultan o lo ponen directamente en el foro de aviso que yo lo voy a dejar hoy con lo que vimos hoy, ¿sí? Estamos ahí. Quien ya haya dado el presente se puede retirar. Les deseo una buena semana y nos vemos el día viernes. Esperemos que acompañe el clima y lleguemos sin ninguna tormenta ni nada por el estilo. Buenas noches y nos estamos viendo. Dejo todo luego detallado. Chao, Gaby. Nos vemos. Buenas noches.